Hace más de 2 años, el mundo se despertó con noticias que parecían sacadas de un libro de historia. Imágenes de tanques cruzando fronteras, el estruendo de explosiones en ciudades tranquilas. Era el inicio de una invasión a gran escala en Ucrania, un conflicto que cambiaría para siempre la vida de millones de personas y redibujaría el mapa geopolítico de Europa. Lo que comenzó como una operación militar especial, según el Kremlin, se transformó rápidamente en la guerra más grande en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. La sorpresa inicial dio paso al shock, y el shock a una realidad brutal que ha perdurado mucho más de lo que nadie imaginaba. Las sirenas antiaéreas se convirtieron en la banda sonora de ciudades como Kiev, Kharkiv y Mariupol. La normalidad se desvaneció en un instante, reemplazada por el miedo, la incertidumbre y una pregunta que resonaba en todos los rincones del país. ¿Por qué? Este no es solo un recuento de eventos, es la historia de una nación que se vio forzada a luchar por su propia existencia, una historia de resistencia, dolor y una indomable voluntad de sobrevivir. Mientras el frente de batalla se definía con fuego y acero, la vida para millones de ucranianos se transformaba drásticamente. Las estaciones de metro, antes bulliciosas con el ir y venir diario, se convirtieron en refugios antiaéreos improvisados. Familias enteras, con niños pequeños y ancianos, pasaban noches enteras bajo tierra, buscando seguridad del bombardeo incesante que caía sobre sus hogares. Arriba, en la superficie, las calles que una vez estuvieron llenas de vida ahora mostraban las cicatrices de la guerra. Edificios residenciales convertidos en ruinas, parques infantiles destrozados y hospitales atacados. La vida cotidiana se convirtió en una lucha constante por lo básico: agua, comida, electricidad. Las colas para conseguir pan se alargaban por horas y cada salida a la calle era un riesgo calculado. Pero incluso en la oscuridad de los refugios y la desolación de las ciudades bombardeadas, surgieron historias de increíble humanidad y resiliencia. Los vecinos se organizaban para compartir los pocos recursos que tenían los voluntarios, arriesgaban sus vidas para evacuar a los atrapados en las zonas más peligrosas, y los músicos tocaban en las estaciones de metro para levantar el ánimo de quienes se refugiaban allí. Era un testimonio del espíritu humano que se negaba a ser quebrado. Mientras tanto, en las trincheras que se extendían por cientos de kilómetros en el este y el sur del país, los soldados ucranianos enfrentaban una realidad aún más cruda. Hombres y mujeres, desde agricultores hasta programadores de software, se encontraron en el frente, defendiendo su tierra en condiciones extremadamente difíciles. El barro, el frío y la amenaza constante de la artillería se convirtieron en su día a día. La comunicación con sus seres queridos se limitaba a breves mensajes de texto o llamadas esporádicas, cada una de ellas un precioso recordatorio de por qué estaban luchando. Estas trincheras, que evocan imágenes de la Primera Guerra Mundial, se convirtieron en el símbolo de una resistencia feroz contra un enemigo abrumadoramente superior en número y armamento al inicio del conflicto. La infraestructura del país, sus arterias vitales, fue un objetivo sistemático. Puentes, centrales eléctricas, puertos y vías férreas fueron destruidos, no solo para obstaculizar el esfuerzo bélico ucraniano, sino también para paralizar la economía y hacer la vida insostenible para la población civil. Cada misil que impactaba una subestación eléctrica significaba que miles de personas se quedaban sin calefacción en pleno invierno, que los hospitales tenían que depender de generadores y que la vida simplemente se hacía un poco más difícil. Pero la respuesta fue igualmente sistemática. Equipos de reparación trabajaban incansablemente, a menudo bajo la amenaza de nuevos ataques, para restaurar los servicios y mantener el país en funcionamiento. Esta guerra no se libraba solo en el campo de batalla, sino también en cada hogar, en cada taller de reparación y en el corazón de cada ucraniano que se negaba a rendirse. A medida que la guerra se intensificaba, el mundo fue testigo de batallas que quedarán grabadas en la historia militar. La defensa de Kiev en las primeras semanas fue un punto de inflexión. Contra todo pronóstico,
las fuerzas ucranianas lograron repeler el asalto a la capital, obligando a las tropas rusas a retirarse. Fue una victoria simbólica y estratégica que demostró la determinación de Ucrania y desmintió la idea de una victoria rápida. Luego vino el asedio de Mariupol, una ciudad portuaria que sufrió una destrucción apocalíptica. La resistencia en la acería de Azovstal se convirtió en una saga épica de valentía, con un pequeño grupo de defensores resistiendo durante semanas contra un asedio abrumador. La caída de Mariupol fue una herida profunda, pero también un grito de guerra que unió aún más al país. Más tarde, las contraofensivas en la región de Kharkiv y la liberación de Kherson mostraron la capacidad de Ucrania para recuperar su territorio, cambiando el curso de la guerra una vez más. Cada una de estas batallas tuvo un costo humano inmenso, con miles de vidas perdidas en ambos lados y ciudades enteras reducidas a escombros. Paralelamente a la lucha militar, se desarrollaba una crisis humanitaria de proporciones históricas. Millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, se vieron obligadas a huir de sus hogares, convirtiéndose en refugiados en su propio país o buscando seguridad en el extranjero. Las imágenes de estaciones de tren abarrotadas, con despedidas desgarradoras entre familias que no sabían si volverían a verse, conmovieron al mundo. Países vecinos como Polonia, Rumanía y Moldavia abrieron sus fronteras y sus corazones, acogiendo a millones de ucranianos en un acto de solidaridad sin precedentes. La respuesta internacional fue un componente crucial del conflicto. Las naciones occidentales, lideradas por Estados Unidos y la Unión Europea, impusieron sanciones económicas sin precedentes contra Rusia, con el objetivo de paralizar su maquinaria de guerra. Al mismo tiempo, comenzó a fluir un torrente de ayuda militar y financiera hacia Ucrania, desde sistemas de defensa antiaérea hasta tanques y artillería de largo alcance. El apoyo internacional fue vital para que Ucrania pudiera defenderse y eventualmente pasar a la ofensiva. La guerra en Ucrania no era solo un conflicto regional, se convirtió en una prueba para el orden internacional, un enfrentamiento entre la autocracia y la democracia, y un recordatorio de que la paz en Europa no podía darse por sentada. La unidad de la OTAN se fortaleció, y países tradicionalmente neutrales, como Finlandia y Suecia, decidieron unirse a la alianza, un cambio geopolítico directamente provocado por la invasión. El mundo se vio obligado a tomar partido, y el aislamiento de Rusia en la escena mundial se hizo cada vez más evidente. Hoy, después de más de 2 años de una guerra implacable, el panorama de Ucrania es uno de contrastes desgarradores. En ciudades como Bucha e Irpin, liberadas en las primeras etapas, los esfuerzos de reconstrucción son visibles. Donde antes había edificios calcinados y calles llenas de escombros, ahora se levantan nuevas viviendas y se reparan las infraestructuras. Los residentes han regresado, y aunque las cicatrices emocionales son profundas, hay un esfuerzo palpable por recuperar una semblanza de normalidad. Los niños vuelven a jugar en los parques, los cafés reabren sus puertas, y la vida, con una tenacidad asombrosa, se abre paso entre las ruinas. Sin embargo, en el este y el sur del país, la guerra continúa con una ferocidad incesante. Ciudades como Bakhmut y Avdiivka han sido borradas del mapa, convertidas en paisajes lunares de destrucción total. La línea del frente sigue siendo un lugar de muerte y sufrimiento diario, un recordatorio constante de que la paz aún está lejos. Pero incluso en medio de esta devastación, el espíritu ucraniano no se ha doblegado. La bandera azul y amarilla ondea con desafío en los territorios liberados y se ha convertido en un símbolo mundial de libertad y resistencia. Es la bandera de los soldados que defienden su tierra, de los voluntarios que arriesgan sus vidas para ayudar a otros, y de los millones de ciudadanos que, a pesar de todo, siguen creyendo en un futuro para su nación. La historia de Ucrania en estos últimos años es una historia de una tragedia inimaginable, pero también es una de las mayores demostraciones de coraje y unidad nacional que el mundo moderno haya visto. Es la historia de un pueblo que fue atacado, que sufrió pérdidas incalculables, pero que se negó a ser conquistado.
Su lucha no es solo por su territorio, sino por su derecho a existir como una nación soberana y democrática, por su identidad, su cultura y su futuro en la familia de naciones europeas. Mientras la reconstrucción comienza en algunas áreas y la lucha continúa en otras, el mensaje que emana de Ucrania es claro, un mensaje de esperanza, la esperanza de que la justicia prevalecerá, de que los agresores rendirán cuentas y de que después de la noche más oscura llegará un nuevo amanecer. La resiliencia del pueblo ucraniano es la promesa de que, sin importar cuán devastadora sea la guerra, la voluntad de ser libres es una fuerza que no puede ser extinguida. Su lucha es un recordatorio para todos nosotros del valor de la libertad y del precio que a veces hay que pagar para defenderla. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si te ha conmovido esta historia, considera suscribirte para más contenido que busca entender nuestro mundo. Slava Ukraini.